Bueno, tenemos dos videos. Uno es sobre el Tratado de Libre Comercio y otro que se llama Nuevos Tiempos, Viejas Cadenas, donde pues se ve la continuidad del Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio derivó en el ASPAN y luego en la Iniciativa Mérida, que es la integración militar de Estados Unidos y México. Entonces vamos a ver primero el Tratado de Libre Comercio, es de 3 minutos, y el otro, Nuevos Tiempos, Viejas Cadenas. Doctor Pablo Moctezuma Barragán. No al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En enero de 1994, hace 20 años, Carlos Salinas de Gortari firmó el TLC con Estados Unidos y Canadá. El TLC no solo ha resultado un fracaso, sino que ha convertido nuestra economía en un apéndice de la de Estados Unidos. Decía la propaganda oficial que el tratado era necesario para competir y progresar. Y entonces el PRIAN nos puso a competir con la economía de Estados Unidos, que es 15 veces más grande que la de México, y con la de Canadá, que es el doble. Esta competencia desigual dio pie a la destrucción de la economía mexicana y la destrucción de su industria, agricultura y ganadería, el avasallamiento contra los pueblos indígenas originarios, la entrega del sector financiero y de servicios a las grandes corporaciones extranjeras, la pérdida de soberanía alimentaria y energética, el saqueo de nuestras minas, la caída del empleo y los salarios. El Tratado de Libre Comercio significó la apertura a las grandes corporaciones de Estados Unidos y Canadá para apoderarse de nuestro mercado, volvernos un país maquilador que le ofreció mano de obra muy barata y sin derechos, y millones de migrantes que trabajan como modernos esclavos en Estados Unidos. Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, han emigrado 500,000 de mexicanos cada año al país vecino. Hace 20 años, el gobierno priista de Salinas inició la integración económica de México con Estados Unidos y Canadá. Luego se impuso la integración política y hoy la integración militar, convirtiéndonos en un apéndice, en una nueva colonia de las corporaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2005, con el ASPAN o TLC Plus, se firmó la integración en seguridad y energética. Esto significa la anexión. La salida es clara. Vamos a recuperar nuestra soberanía, romper con las cadenas gringas del PRI y el PAN que colocaron en México. No al Tratado de Libre Comercio, sí a la independencia económica, política y cultural de nuestra cultura. Fuera de tratados que nos sometan al imperio, México ha de desarrollarse como una nación independiente y soberana. Si observamos, los grandes problemas que sufrimos actualmente se derivan de la firma de este tratado. La curva de la criminalidad se disparó. Si vemos una estadística, con la firma del tratado se globalizó el crimen. El problema de la migración que hoy estamos sufriendo también está directamente ligado con el Tratado de Libre Comercio. Y lo más grave ha sido la integración económica, política y militar hacia Estados Unidos, volviéndonos dependientes, y ahora que hay un gobierno como el de Trump, pues están pagando las consecuencias. Nosotros, nuestro movimiento, desde la década de los 60, proponemos que el futuro de México radica en un desarrollo de la economía nacional, en un apoyo de nuestras propias
fuerzas y bueno, en un desarrollo soberano, no solo en lo político, sino también en lo económico. Y hoy, en el año 2017, frente a los cambios regresivos que ha habido en Estados Unidos, pues afortunadamente le está quedando claro a mucha gente. Antes éramos pocos los que decíamos que no había que apostar al mercado externo, que había que desarrollar la economía nacional. Hoy ya se generalizan estas ideas. Afortunadamente, pues todo en la vida tiene un límite y creo que en el año 2018 vamos a tener la oportunidad de cambiar de modelo y tener un gobierno que impulse la soberanía política, económica, militar de México. Creo que es el momento adecuado de reflexionar el nuevo rumbo que requiere tomar nuestro país. Muchas gracias. El Tratado de Libre Comercio es como poner a competir a un tigre con un gato. Es como quitar las barreras entre un tigre y un gato para que compitan libremente a ver quién gana. Entonces, o como decía Mario, pues subir al ring a nuestro hijo de 12 años con un boxeador peso completo. Entonces, si la pregunta es, ¿sacaría usted a su hijo del ring? Pues de inmediato. Creo que es muy importante darnos cuenta que México es un país que tiene todas las posibilidades de un desarrollo económico sustentable. México es un país que ha sido capaz en la década de los 70 de producir bienes de capital, de producir barcos, automóviles, tractores. Nuestra agricultura tiene toda la capacidad de alimentar a todos los mexicanos y exportar alimentos. México vivió de ser un país exportador de alimentos todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX. En México, bueno, ustedes saben que la frontera agrícola es como de 36 millones de hectáreas y nada más se siembran 19, 20 y se irrigan nada más 5, cuando son 36 millones de hectáreas que se pueden cultivar. Las riquezas de los litorales de México, que puede ser una potencia pesquera, pues son enormes, y México ya producía sus propios barcos, tenía astilleros. Entonces sí tenemos la capacidad de desarrollarnos basándonos en nuestras propias fuerzas. México tiene 18 de los principales minerales. Lo que hace falta es que se dé ese desarrollo en beneficio del país y con salarios justos que permitan que exista un mercado interno muy fuerte. Entonces, tomando las medidas adecuadas, pues se eliminaría la migración, porque la mayoría de la gente migra por necesidad. Está muy bien que la gente vaya a otro país pues a estudiar determinada materia que aquí nos imparta, etcétera, pero no para no morirse de hambre. Entonces, con una política de desarrollo sustentable se eliminarían muchos de los grandes problemas de México. Creo que el problema para tomar estas políticas sustentables pues es un problema político. Si tenemos un gobierno al servicio de los intereses nacionales y de la población mexicana, o un gobierno títere sujeto a las decisiones de las grandes corporaciones extranjeras y sus gobiernos, como sucedía en la época del porfirismo. Andrés Manuel López Obrador ha explicado muy bien y muy claramente cómo pues, lo que estamos viviendo actualmente es el neoporfirismo. Creo que afortunadamente las tristes experiencias que hemos vivido en los últimos 25 años pues ya están haciendo que sean cada vez más mexicanos los que
estén con esta postura de buscar que México se apoye en sus propias fuerzas, resuelva sus propios problemas, que produzca, como decía Mario, produzca pues todos los bienes necesarios para su sustento. A mí me ha tocado, una vez por ejemplo fui a la tienda de la UNAM a comprar tocino y solo había tocino de Holanda, como si aquí en México no pudiéramos crear cerdos y producir nuestro propio tocino. Además se necesita un modelo de desarrollo local donde pues, en cada localidad se produzcan todos los alimentos necesarios y no se importe. Es absurdo importar huevo, importar pollo, importar tocino cuando se puede producir localmente. El desarrollo soberano es un desarrollo soberano a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Esto eliminaría pues muchos problemas. Si hubiera un desarrollo de todas las regiones y de todas las localidades, pues también eliminaríamos el excesivo centralismo en la Ciudad de México, que la están literalmente hundiendo. Entonces creo que en la soberanía nacional, regional, local, pues radica la salida a nuestros problemas. Afortunadamente hay soluciones. México tiene experiencia. Por ejemplo, en la época anterior a la invasión española estábamos organizados en calpulis y cada calpulis sembraba maíz, frijol, chile, calabaza. Entonces cada calpulli era sustentable, aunque tenían una especialización y algunos se dedicaban al arte plumario, otros a la orfebrería, otros al comercio, en fin. Pero esta idea de que las comunidades sean sustentables es una experiencia milenaria aquí en México y creo que pues hay que retomar esta experiencia. Presenta Nuevos tiempos, viejas cadenas. Vivimos tiempos nuevos, pero soportamos viejas cadenas. El gobierno del PRIAN nos ha llevado a un retroceso sin precedentes. México no acepta el retroceso. Las reformas regresivas y anticonstitucionales de Peña y sus cómplices significan un retroceso inaceptable para la sociedad mexicana. Atrás, muy atrás, el mal gobierno ha hundido a México en el negro pasado. Con el nefasto pacto contra México firmado por Peña el 2 de diciembre de 2012, con el apoyo del PRI, PRD y PAN, el régimen del PRIAN ha consumado su trabajo, que comenzó hace décadas al servicio de las grandes corporaciones, con la aprobación de una serie de reformas regresivas: la laboral, la educativa, fiscal, financiera, telecomunicaciones, energética y política. Son reformas anticonstitucionales que violan los artículos 135 y 136 de la Constitución y no tienen validez, pues violan derechos y reivindican viejas formas de explotación y opresión ya superadas gracias a las luchas del siglo XIX y XX que costaron tanta sangre y sacrificios. De hecho, las reformas, según el diccionario, son la acción de ejecutar una innovación o mejora en algo. No son reformas lo que ha impulsado Peña, sino contrarreformas anticonstitucionales. No han mejorado o innovado nada, sino suprimido y mutilado el texto constitucional para pisotear derechos ganados y consagrados. Por eso, el 5 de febrero se entregó la denuncia contra Peña ante la Procuraduría General de la República por traición a la patria. La contrarreforma energética nos lleva atrás a las épocas coloniales o al porfirismo, al permitir que sean las potencias extranjeras quienes se lleven nuestras riquezas. Las corporaciones petroleras y mineras tienen ahora la puerta abierta para robarse la riqueza que pertenece al pueblo mexicano. Antes salían barcos cargados de oro y plata para España. Hoy salen cargados de oro negro y la plata y el oro se la llevan a Norteamérica. El colonialismo se ha convertido en neocolonialismo
y en una total dependencia económica. A los trabajadores petroleros mexicanos con más de 100 años de experiencia les dice el mal gobierno que no pueden, que no saben, que son las empresas extranjeras quienes tienen la tecnología, por lo que van a explorar, extraer, refinar el petróleo, que son los extranjeros quienes van a producir la gasolina mientras el mal gobierno exporta petróleo crudo, mal barato. Desde el siglo XVIII, los mexicanos hemos explorado y explotado nuestros yacimientos y luego de 1938 levantamos la industria, convirtiéndonos en una potencia petrolera. Pero hoy el PRIAN dice que no podemos. La contrarreforma financiera permite el endeudamiento de la población, para que luego tenga que trabajar de sol a sol para pagar lo impagable, so penas de cárcel, embargo y arraigo. Primero se nos empobrece con salarios de hambre para obligarnos a endeudarnos y luego la pagamos caro. Ya no tiene la necesidad, como en el colonialismo o el porfirismo, de ponernos un capataz con látigo a castigar nuestras espaldas. Ahora nosotros mismos cargamos una tarjeta de plástico para endeudarnos y luego ponernos a trabajar sin parar para pagar la tarjeta de crédito. La contrarreforma de telecomunicaciones abre el sector a las corporaciones extranjeras. Entrega todo a los monopolios mediáticos más ricos, fortaleciéndolos y reforzándolos su papel como moderna inquisición que quema a los disidentes a través del duopolio de Televisa y TV Azteca. Anula la libertad de prensa y mantiene la ignorancia a través de los medios de desinformación, a pesar de que ya la mayoría sabe leer y escribir. Al pueblo se le quiere mantener en la ignorancia y la contrarreforma educativa se instrumenta para despedir a los maestros y hacer pagar altas cuotas a los padres de familia bajo el pretexto de la autonomía de gestión. Pretenden hacer un negocio de la educación y mantener a los maestros amordazados con la amenaza de despido. La contrarreforma fiscal aumenta los impuestos a la población, mientras privilegia a las grandes corporaciones como en el porfirismo, haciéndole pagar al consumidor y al pequeño y mediano empresario lo que no pagan las gigantescas corporaciones y aplicando el terrorismo fiscal al pequeño negocio, orillándolos al cierre y la ruina. El abuso en el cobro de impuestos nos recuerda a la época de Santana, en la que había que pagar por cada perro, cada ventana, cada rueda de carreta. Época de corrupción y vicios similares a las actuales del PRIAN. La contrarreforma política busca la reelección de funcionarios para que la misma mafia corrupta que ha mutilado la Constitución y que ha cooperado activamente en el desmantelamiento de México sea la que se mantenga en el poder al servicio de sus amos. Atrás, muy atrás nos lleva el PRIAN y su mal gobierno, así como sus cómplices, el PRD, el Verde, el PANAL. En el pasado, Estados Unidos se levantó como gran potencia apoyándose en el trabajo de los esclavos del sur, que eran los afroamericanos. Ahora que están en decadencia, necesitan de la moderna esclavitud. Ahora los esclavos del sur son los trabajadores mexicanos. Todo gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha expulsado anualmente a 500,000 de mexicanos de nuestro país, y que ahora a su vez son expulsados por Obama, capturados en redadas y encerrados en campos de confinamiento, separados de sus hijos, criminalizándolos como si buscar trabajo fuese un crimen. La temible migra asesina a los migrantes en la frontera, sistemáticamente. Basta un argumento: estaban aventando piedras, para meterles un balazo en la cabeza y quedar en completa impunidad. El PRIAN ha instituido el esclavismo moderno y ya no vale nada la vida del trabajador. Murieron 65 mineros de pasta de conchos, decenas de trabajadores en Pemex, tanto en plataformas como en oficinas, 49 niños y niñas en la guardería ABC, cientos de mineros en las minas de carbón en Sabinas, Coahuila. Lista interminable. Pero no hay ningún patrón en la cárcel. Ningún derecho para el trabajador ni el de la vida. Toda la impunidad para los patrones. Esclavismo moderno, aún más cruel que el clásico, que obligaba al amo a darle siempre alimento, techo, vestido al trabajador, mientras que en el sistema actual y con la contrarreforma laboral, el trabajador puede ser despedido por el patrón, quien puede contratar al obrero 1 hora o 16 a su antojo, y el trabajador desempleado se puede morir de hambre sin compromiso alguno de las empresas. México está sujeto al neocolonialismo. El endeudamiento nos ató a los organismos financieros internacionales que forzaron la integración económica. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte destrozó la economía mexicana y la empresa nacional, el campo, la industria, el comercio, minería, banca nacional, todo quedó arrasado por los gigantes monopólicos de Estados Unidos y Canadá.
nos pusieron a competir en pie de igualdad con una economía 15 veces más grande que la nuestra, con resultados desastrosos. El TLC condujo a la ASPA, Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que nos integró en energéticos y seguridad con Estados Unidos y Canadá, y esta a la iniciativa Mérida, que es la integración militar, con el pretexto de la alianza para colaborar contra el crimen, alianza y amistad que es una farsa, lo que se refleja en el muro de la muerte en la frontera con Estados Unidos y en la imposición de visas por parte de Canadá. Si en la colonia los españoles indujeron a millones de indígenas para poderlos embrutecer y controlar, en la actualidad el imperio yanqui induce la drogadicción para neutralizar a la juventud y arma una guerra para dividirnos y provocar masacres. Divide y vencerás, es la divisa del imperio. El problema de la droga es generado por Estados Unidos, donde en un territorio 5 veces mayor que el de México, allá se lava 15 veces más dinero en sus bancos y venden 20 veces más droga. Y allá viene la mayoría de las armas. Estados Unidos es el problema, no la solución, pero inducen la guerra contra el narco para imponer su dominio militar sobre nuestro país, en lo que ya es una real anexión de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Uno de los objetivos de Washington es contar con mexicanos como carne de cañón para sus guerras imperialistas. Pero el pueblo de México no quiere ir hacia atrás, sino hacia adelante, en circunstancias históricas muy similares a la actual. Durante la modernización borbónica, el régimen de Santa Anna y la modernización porfirista, se vivió una situación de opresión similar a la actual. ¿Y qué hizo nuestro pueblo? Se levantó con toda su potencia, asombró al mundo y logró avances espectaculares que sirvieron de experiencia internacional. Nuestro pueblo, con tradiciones revolucionarias como pocos, tiene la experiencia de la independencia, la reforma, la derrota de la intervención francesa, la revolución mexicana y el cardenismo. Ha realizado 3 grandes transformaciones. Nuestro pueblo aguanta mucho, pero llegado el límite se levanta contra la opresión y hoy se dispone a construir la 4ª gran transformación de México. Hoy se une y organiza para lograr que lo viejo, podrido y caduco muera definitivamente para construir un futuro en el siglo XXI para México. El pueblo sabe, el pueblo tiene fuerza, el pueblo mexicano se prepara a implantar una sociedad en la que imperen la democracia, la independencia, la paz y la justicia. No más regresiones, vamos hacia adelante, venceremos. Vamos a escribir una nueva página en la historia. Un futuro para el siglo XXI, donde México conquiste soberanía e independencia, donde logremos la democracia, la justicia y la paz.